Elkin Acosta, Presente. Joseph Alvarado, Presente. Ámbar Arias, Presente. Isaac Astudillo, Presente. Naya Besillas, Presente. Luciana Ávila, Presente. Carol Castro, Presente. Leslie Cedeño, Presente. Scarlett Franco, Presente. Amy Gaibor, Presente. Madeline González, Presente. Juan Granizo, Lenin Lapo, Presente. Bruno Lara, Presente. Elizabeth León, Presente, León. Luis López, Presente. Darien Maridueña, Presente. Valesca Medina, Presente. Jaime Marizalde, Presente. Jonathan Moreira, Presente. Jordana Murillo, Presente. Xiomara Navarrete, Presente. Estefanía Oleas, Presente. Scarlett Ortiz, Presente. Valesca Padilla, Presente. Carla Rodríguez, Presente. Jorge Romero, Nicole Salas, Presente, Lisa. Presente, Romero. Presente, Salas. Darien Serna, Presente. Sergio Sixo, Presente, Sixto. Marco Urgilés, Presente. Alessio Usca, Erika Velázquez, Presente. Presente. Profe, usted envió usted envió el documento en PDF. Yo lo puedo abrir, pero me sale en PDF en sí, en Google. PDF, Hilary Casa, Presente. Daniela Yunga. Presente. Ok, bien. Déjenme compartirles nuevamente el archivo para los estudiantes que se unieron después de que lo había enviado. Es el mismo archivo que le subí la semana anterior en Google Classroom, solo que aquí se los estoy enviando para que lo puedan tener a la mano, pero es el mismo. ¿Bien? Ok, yo también lo voy a abrir. Y lo que les indicaba era que abran una hoja de Word en blanco. Simplemente entran a Word y les sale un documento nuevo. Sabemos que finalmente su trabajo lo van a adjuntar en su documento de Word donde están todas las asignaturas, ¿verdad? Pero solamente con fines de poder trabajar tranquilamente lo vamos a hacer en un documento aparte y luego solo lo copiamos porque vamos a hacer un esquema y lo pegan en su documento del proyecto. Bien, entonces voy a compartirles toda la pantalla, ¿verdad? En la parte izquierda tengo un documento en blanco de Word y en la parte derecha tengo abierto el archivo de PDF que les acabo de compartir. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que hacer como actividad del proyecto un esquema con la estructura organizativa de cuáles son todos los organismos y las funciones y las responsabilidades que tienen ellos dentro de las distintas fases de este plan de emergencia. Entonces vamos a tomar como referencia toda la información que ya el sistema de gestión de riesgos nos provee en su documento que hemos estado revisando y específicamente en este capítulo 8 donde nos habla acerca de la estructura y organización para la coordinación de la respuesta a emergencias y desastres. Nosotros ya hemos realizado una lectura previa de todo este contenido, ¿verdad? Ya tenemos una idea de qué es lo que contiene, pero solamente era para que sepamos, ¿verdad? Que de aquí vamos a estar tomando todo para ir elaborando nosotros nuestra estructura. Entonces, como pueden ver aquí la información está redactada, está de forma textual, y nosotros vamos a tratar de tomar toda esta información, de recopilarla y de estructurarla, de ordenarla de acuerdo a niveles, de acuerdo a jerarquías. Vamos a tener que ordenar esta información. Bien, entonces, nosotros habíamos revisado, ¿verdad? Sabíamos que existían
Ya existe una estructura general de los comités de operaciones de emergencias, donde ellos se encargan unos de la toma de decisiones, implementación técnica, operaciones de respuesta y gestión de la información y los de soporte de infraestructura y TICs. Y lo que hace cada uno de ellos, ¿verdad? Hemos estudiado las mesas de atención humanitaria y complementaria, las mesas de trabajo, también de los grupos de logística, de seguridad y control y de búsqueda y rescate, ¿verdad? También de los encargados de la gestión de la información y de los soportes de estructura y tecnología. Ya tenemos una idea de cómo se conecta todo esto. Ahora vamos a ver un poco más de cómo funcionan ellos y cómo están organizados. Si nos damos cuenta, la coordinación operativa, es decir, ya cuando se toma acción, está dividido en 3 fases. Identificamos una primera fase de alerta, luego una segunda fase es de respuesta y luego tenemos una tercera fase. Dentro de la fase de respuesta tenemos los niveles de mando y los niveles de respuesta y el tipo de evaluación. Aquí nosotros habíamos identificado que a las inundaciones causadas por fuertes precipitaciones las podíamos categorizar como emergencias de alta complejidad, ¿verdad? De nivel de mando y control táctico, porque suelen darse a nivel cantonal y provincial, ¿verdad? Por lo tanto, tienen un nivel de respuesta 3, pero tenemos que tener en cuenta esto, el nivel de mando y control que es táctico. Entonces, dependiendo de ello, más abajo vamos a encontrar a quién le corresponde. Por ejemplo, aquí vemos, según el nivel de mando, vemos a quién le corresponde realizar la evaluación. Tenemos qué tipos de evaluación se realizan, técnicas operativas y de coordinación. Entonces, tenemos aquí quién, luego en la tercera fase, recordemos que en la segunda fase era en la fase de respuesta, se encuentra toda esta parte de aquí. Luego en la tercera fase tenemos que estructurar el procedimiento para la rehabilitación temprana. Entonces, las acciones de rehabilitación consideran diferentes aspectos. Tenemos restablecimiento de servicios básicos, de infraestructura esencial, seguridad en zonas afectadas y restablecimiento de telecomunicaciones. Y tenemos cuáles son los encargados de cada uno de ellos. Entonces, todo esto que está aquí de forma general, nosotros vamos a tratar de estructurarlo en un esquema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro esquema? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a organizarlo por fases. Vamos a tener fase 1 de alerta, fase 2 la de respuesta y la fase 3 la de medidas de rehabilitación. En la fase 2 de nivel de respuesta sabemos que hemos revisado las precipitaciones van a tener las inundaciones van a tener un nivel de respuesta 3. Entonces, nivel de mando y control va a ser táctico. Vamos a tener el tipo de evaluación que se debe realizar, que va a ser técnicas operativas y de coordinación. Vamos a tener cuáles son las funciones, cuáles son los responsables, y vamos a tener dentro de la fase 3 las medidas de rehabilitación. Vamos a ir organizando cada aspecto y cada institución responsable. ¿Bien? Entonces todo eso lo vamos a colocar de forma esquemática. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Aquí ya dentro de una hoja de Word, vamos a ir a la pestaña de insertar. Y en insertar vamos a seleccionar la opción de Smart Art. ¿Qué nos permite hacer esta herramienta? Nos permite elaborar nosotros un gráfico, un organizador o un esquema, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos de ubicar la información. Entonces le vamos a dar clic ahí y se nos va a abrir esta ventana, que nos va a permitir elegir, de acuerdo a nuestras necesidades, qué tipo de gráfico vamos a hacer. Vamos a explorarlo un poco. Aquí se muestran absolutamente todos los gráficos disponibles. Están categorizados por gráficos para ubicar información como listas, como un listado, gráficos para procesos, tenemos gráficos para ciclos. Algo que es cíclico quiere decir que se repite, no se puede determinar un inicio y un fin, sino que solamente hay una secuencia de pasos que se repiten una indefinida cantidad de veces.
En jerarquía podemos ver que sería una estructura que a nosotros nos convendría, ¿verdad? Porque vamos a organizarlos primero por fases. Tendríamos fase 1, fase 2, fase 3. Dentro de la fase 2 tenemos algunos niveles más. Dentro de la fase 3 tenemos otras clasificaciones más, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos va a convenir. Luego, si nosotros queremos explorar un poco más para qué sirve, aquí nos dice, utilícelo para mostrar relaciones jerárquicas que progresan de arriba a abajo, ¿verdad? Aquí también aparece por niveles. Podemos ver, utilícelo para mostrar relaciones jerárquicas que progresan verticalmente y se agrupan jerárquicamente. La primera línea de texto de nivel 1 aparece en la forma al principio de la jerarquía y el resto de líneas de texto de nivel 1 aparecen en la parte izquierda de los rectángulos. Eso sería para agregar la información adicional o texto adicional fuera del esquema. Este es un organigrama. Eso nos pudiera servir. Aquí el inconveniente sería que este es horizontal, es decir, se van a ir extendiendo las ramificaciones, no hacia abajo, sino hacia los lados, y también hacia arriba y hacia abajo. Entonces, podemos nosotros empezar, ¿verdad? Si aquí escribimos en uno de estos primeros recuadros la coordinación operativa, y vamos a tener fase 1, fase 2, fase 3, y vamos a ir agregando más ramificaciones, el gráfico va a ir creciendo tanto a la derecha como para arriba y hacia abajo también. Entonces, ¿qué gráfico nosotros vamos a escoger? Depende del espacio que tengamos disponible. Como nuestro documento, el documento que ustedes han ya elaborado en computación, está todo de forma vertical, ¿verdad? No le han cambiado el sentido a ninguna hoja en horizontal, que sí se lo puede hacer, pero vamos a tratar de trabajar con lo que ya, el formato que nosotros ya tenemos definido. Entonces podemos nosotros escoger un formato, un organigrama sencillo, este primero. Nos dice utilízalo para mostrar la información jerárquica o para informar de las relaciones en una organización. Es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Organizar información jerárquicamente. Podemos agregar las fases, fase 1, fase 2, fase 3, y de ahí le vamos agregando niveles hacia abajo. Vamos a ver si este tipo de gráfico nos va a servir para hacer nuestro esquema. Entonces, seleccionamos ese y le damos clic en aceptar. Una vez que nosotros aceptamos, nos aparece ahí el esquema. Y nosotros lo vamos a ir editando, no escribiendo aquí, sino escribiendo acá, en ese cuadro de texto. ¿Cómo funciona esto de aquí? Ya viene esta parte predeterminada. Nosotros podemos agregar y quitar niveles. Si nosotros queremos quitar un nivel, simplemente borramos esa viñeta y se va a desaparecer. Si le borramos una vez, se regresa a un nivel principal. Si le presionamos el botón de borrar nuevamente, ahí ya se elimina completamente. Si queremos agregar un nuevo nivel, simplemente damos clic en Enter y ya se agrega otro. Si queremos que sea un nivel más, presionamos la tecla Tab, la de tabular, que es una que está al lado izquierdo, en la parte casi superior, que tiene unas flechitas horizontales, y ahí ya se nos agrega una en un nivel siguiente. Y si queremos seguir agregándole niveles, podemos ir presionando la tecla Tab y Tab. Esto simplemente de forma general. ¿Bien? Entonces, vamos nuevamente. Tenemos el trabajo en blanco. Nos vamos a la opción nos vamos a la opción de insertar Smart Art. En Smart Art nos vamos a la opción de jerarquía y en jerarquía escogemos el primero, el que dice organigrama. Le damos clic y damos clic en aceptar. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí. Ok, ahora sí. Una vez que usted puede darle clic en esta flechita y ahí se le abre la ventana con la parte para editar el texto. Vamos a escribir primero el título de nuestro organigrama. Vamos a llamarlo coordinación operativa. ¿Ven? Y nosotros tenemos algunas fases, ¿verdad? Este recuadro de aquí sería para agregarle alguna subclasificación que no se encuentre dentro de la fase 1, fase 2 y fase 3. Pero como nosotros no tenemos nada que agregar ahí,
simplemente lo borramos. Lo situamos aquí, damos clic y presionamos la tecla de borrar, la de delete o backspace. Algunos tienen letras diferentes, pero es la que tiene la flechita hacia la izquierda, que está arriba de Enter. Lo borran, presionan 2 veces esa tecla, porque si la presionan una vez, solamente sube de nivel, pero no se ha borrado. Si la presionamos 2 veces, ahí ya se eliminó. Bien, estamos hasta ahí. ¿Puedes repetir, licenciada? Muy bien. Se situaban en... Hasta ahí estábamos, ¿verdad? Nos situábamos ¿Se puede repetir? en esta parte de aquí. Observan este icono. Nos situamos aquí, presionamos 2 veces la tecla de borrar. Bien, y ya se desapareció ese recuadro. Ya me salió, licenciada. Ya, ahora en estos cuadros que tenemos aquí, vamos a ir agregando las fases. En la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Bien. ¿Así le ponemos, licenciada? Sí. ¿Cómo lo hizo? A mí no me sale. Ya, se está trabajando en esta parte de aquí, en este cuadro. Sobre los recuadros no escriban nada, es en este recuadro de aquí. Sí, licenciada, sí estuve trabajando hoy. Ya. Tiene que asegurarse de que estas 3 viñetas estén alineadas. Si de pronto una de ellas se encuentra más hacia la izquierda, usted presione la tecla Tab, la de tabular, que se encuentra al lado izquierdo de su teclado, en la parte casi superior, en la tercera fila, el que tiene las flechitas para la derecha y para la izquierda, y dice la palabra Tab. Presiona esa tecla y ahí ya lo mueve de nivel. Bien, estamos hasta aquí. Sí, ya puse fase 3. Sí, Ya hice. Ok, vamos a seguir revisando nuestro documento. Vamos a ver en la fase 1 qué información teníamos. En la fase 1 se nos decía coordinación. que es la fase de alerta. Dice que corresponde a una etapa interfaz entre la preparación y la respuesta. La alerta establecida para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se basa en información proporcionada por los organismos técnicos que mantienen una vigilancia permanente. La coordinación de esta etapa se realiza en base a lo establecido en las regulaciones y los acuerdos interinstitucionales mediante protocolos. Aquí realmente no hay mucho detalle, nos dice que debemos referirnos a los capítulos 8.8, específicamente 8.1 y 8.6. ¿Bien? Y ahí no hay mucha información que sea relevante en lo que nosotros estamos agregando, pero sí podemos agregarle, indicarle que es la fase de respuesta, ¿verdad? Entonces, nos situamos aquí, en la línea donde está fase 1. Presionamos la tecla Enter y presionamos la tecla de tabulación, la que dice Tab. Ahí, vamos a agregarle un nivel abajo de fase 1. Y vamos a escribir la palabra alerta. Le damos Enter y ¿qué tecla aplastamos? La tecla Tab, la de tabular o tabulación, se encuentra al lado izquierdo del teclado, arriba de el de bloquear mayúsculas. Es uno que tiene unas flechitas hacia los lados. Licenciada, ¿me puede volver a enviar el documento? Puede visualizarlo en Google Classroom. Es que no lo puedo enviar porque necesito cerrarlo. Dígame. ¿En dónde esa tecla, licenciada, que usted dice tabular? Ya, no dice exactamente la palabra tabular. En algunos teclados dice tab, en otros teclados tiene una flechita hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Pero se encuentra al lado izquierdo, todo el lado izquierdo de su computador, y está la tecla Shift, arriba está la tecla de block mayús, la de colocar mayúsculas, y arriba está la de tab. Es una tecla un Y hay poquito dos rectangular, flechitas para la izquierda y para la derecha. ¿verdad? Entonces ustedes presionan tab y ahí ya lo agregan un nivel más. Ahora nos situamos en fase 2. Asimismo, presionamos Enter
y presionamos la tecla Tab. Y agregamos un nuevo nivel en fase 2. Ahí vamos a escribir la palabra respuesta. Ese nivel se encarga de la coordinación de respuesta. Y en la fase 3 vamos a tener medidas de rehabilitación. Presionamos así mismo Enter y Tab. Y escribimos medidas de rehabilitación. Bien. Ok, ¿estamos hasta aquí? Sí. Vamos a leer un poco más acerca de la fase 2, la fase de respuesta. Tenemos levantamiento de información, tenemos activación y despliegue de recursos, evaluación actual de la situación, priorización de requerimientos, solicitud de recursos, arribo del recurso, registro de asignación y coordinación de acciones de respuesta. Entonces vamos a centrarnos en eso, en la coordinación de la parte operativa. Tenemos, ya habíamos revisado este recuadro, ¿verdad? Que nos habla acerca del mando, el nivel de mando, descripción y responsable. Situémonos en el segundo cuadro, que es donde vamos a obtener la parte específica de las inundaciones. Habíamos mencionado que en las inundaciones las podemos categorizar como una emergencia de alta complejidad porque se dan a nivel cantonal y provincial, ¿verdad? Y su descripción es situación que supera las capacidades locales y cantonales y requiere apoyo provincial, entonces tiene un nivel de respuesta 3 y tiene un nivel de mando y control táctico. Entonces, lo que acabamos de revisar, vamos a colocarlo en el esquema de la siguiente forma. Aquí al nivel de respuesta, vamos a agregarle la información, específicamente para inundaciones. Entonces, vamos a especificar en el título que se trata de inundaciones. Abrimos paréntesis y escribimos eso. Inundaciones. Estamos haciendo un poco más específica la información. Entonces, en la fase 2, donde tenemos respuesta, vamos a presionar dos puntos. Y escribimos nivel de respuesta, y entre paréntesis 3. ¿Bien? Sabemos que las inundaciones las hemos categorizado como un nivel de respuesta 3. Entonces, ahora vamos a hablar de quienes intervienen aquí. Necesitamos hablar acerca de los niveles de mando y control. Nivel de mando y control táctico. Clasificación, emergencia de baja complejidad y coordinación, nivel cantonal y provincial. Entonces, vamos a agregarle un nivel con estas 4 categorías. Descripción, coordinación, clasificación y nivel de mando y control. Entonces, aquí, en esta parte, presionamos Enter, presionamos la tecla de tabular. Y aquí vamos a escribir descripción. Luego presionamos Enter y ahí vamos a escribir coordinación, luego clasificación y luego nivel de mando y control.
Bien, tenemos 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. En cómo se va haciendo más extenso nuestro esquema y el texto se va haciendo más pequeño. Entonces, en descripción necesitamos indicar a qué se refiere ese tipo de respuesta. En coordinación, a quién le compete dar ese nivel de respuesta. En clasificación, qué tipo dentro de qué nivel se le puede categorizar a esa emergencia, y en nivel de mando y control, cuál es el organismo que tiene la potestad de las acciones de respuesta. Entonces tenemos en nivel de mando y control, tenemos que es táctico. Entonces abrimos nuestra tabla, en nivel de mando y control escribimos 2 puntos, táctico. En clasificación tenemos que es una emergencia de alta complejidad. En coordinación, tenemos que es de nivel cantonal provincial. Y en descripción, teníamos situación que supera las capacidades locales y cantonales y requiere apoyo provincial. ¿Ven? Licenciada, ¿puede dejar ver? Licenciada, ¿me puede dejar ver qué colocó en coordinación, por favor? A ver, estamos hasta aquí, ¿verdad? Tenemos fase 2. Respuesta, nivel de respuesta 3. Descripción, situación que supera las capacidades locales y cantonales y requiere apoyo provincial. Coordinación, nivel cantonal provincial. Clasificación, emergencia de alta complejidad. Y nivel de mando y control táctico. Bien, voy a acercarles más la pantalla para que lo puedan visualizar mejor. Hasta ahí estamos. Estamos con la fase 2, el nivel de respuesta. Ahí. Señorita, ¿Y en descripción qué va? Situación que supera las capacidades locales y cantonales y requiere apoyo provincial. ya copié. Bien. Ahora, el nivel de mando y control, dígame. Espera, que ando copiando la coordinación. ¿Cómo se van a mover los cuadros? Ya. Si usted quiere agregar un nivel, se sitúa en el nivel donde está y presiona Enter. Si quiere agregar un nivel de menor jerarquía, ahí en el lugar donde usted está, presiona la tecla Tab, la de tabular, que está un poco más arriba de Shift y más arriba de la tecla de bloquear mayúsculas. Presiona Tab y ahí se le agrega un nivel más. Entonces, como usted quiere ir moviéndolos, tenemos fase 1, fase 2 y fase 3. En fase 2 teníamos nivel de respuesta. Ya, licenciada. Bien, estamos hasta ahí con las fases, con la fase 2. Ahora nos vamos a la parte de nivel de mando y control táctico, porque de ahí vamos a definir cuál es el tipo de evaluación que se tiene que hacer
cuáles son las funciones y cuáles son los responsables. Entonces, nos situamos aquí en nivel de mando y control táctico, presionamos Enter y presionamos la tecla Tab. Bien, vamos a agregarle un nuevo nivel. Y vamos a escribir. movieron los cuadros, señorita. Bien, nuevamente. Estábamos hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Nos situamos en táctico, presionamos Enter y presionamos Tab. Y sí, se tiene que mover. Voy a cerrar un momento para que vean cómo nos está quedando. Entonces, les voy a hacer que vamos a mover. No puedo volver a hacer, es que no vi ¿Qué porque se- está en cómo la se hace pestaña de así? Word. Ya. Sitúense en nivel de mando y control táctico, presionen Enter y presionen la tecla Tab. No me sale así, licenciada. Fíjense en los niveles. Tenemos el primer nivel, coordinación operativa. En segundo nivel de la jerarquía tenemos fase 1, fase 2 y fase 3. Fíjense verticalmente en los puntitos en qué línea están. Segundo nivel. En tercer nivel tenemos alerta, de respuesta y medidas de rehabilitación. Tercero. En cuarto nivel tenemos la descripción, coordinación, clasificación y nivel de mando. Y ahora vamos a agregar un quinto nivel debajo de nivel de mando y control. Bien. ¿Qué vamos a agregar aquí? Vamos a agregar tipo de evaluación. Profe, ¿y Pero cómo mejor hizo para que dicho, todo sea recto? es que como usted tiene muy cerca, por eso es que no se ve muy bien. Pero fíjense en la parte del texto. Si su texto está así, su cuadro tiene Sí. que estar también como el que se está mostrando. Fíjense en la Profe, estructura ¿cómo del hizo texto. que la descripción, coordinación se ponga así toda en fila? Ya. Si se sitúa en nivel de respuesta, se da cuenta que todos ellos están un nivel después. Es decir, se ha presionado Tab, Tab, Tab y Tab. Todos estos tres están alineados, pero están un nivel más abajo del de respuesta. Y ahora vamos a agregar otro nivel. Entonces nos fijamos abajo de mando y control, presionamos Enter y presionamos Tab para agregar un nivel inferior. Estamos por jerarquías. Bien, estamos hasta aquí. Ahorita no puedo mover para que se vea en fila. Ya, no mueva manualmente el cuadro. Usted tiene que fijarse aquí en la parte del texto. Esto es lo que determina la posición que van tomando los cuadros. Los cuadros no los muevan manualmente. Fíjense en los niveles. El primer nivel, coordinación operativa. ¿A qué me refiero con niveles? A estos puntitos que ustedes observan aquí. Este es el primer nivel. Primer nivel. Luego, ¿cuáles están en segundo nivel? Es decir, se han presionado Tab una vez después de coordinación operativa. Fase 1, fase 2 y fase 3. Todos ellos están alineados, están en la fila 2. Si lo observa aquí, están en la fila 2. Y Profe, yo están... tengo alineado la respuesta del nivel de respuesta 3 y tengo alineado todo descripción, coordinación con Ya. respuesta. Ya, no, entonces tiene que, después de respuesta, presiona Enter y empieza, se sitúa aquí y presiona Tab. Se sitúa aquí y presiona Tab. Se sitúa aquí, presiona Tab y se sitúa aquí y presiona Tab. Luego tenemos el tercer nivel, nivel de alerta, nivel de respuesta y medidas de rehabilitación. Y un cuarto nivel, es decir, presionan Tab una vez más. Están, después de respuesta, ustedes presionan
Todos estos aquí se dan cuenta que están desfasados un nivel más abajo. Entonces, ¿Cómo hizo eso, Lisa? da clic aquí y presiona Tab. Entonces estos son cuarto Profe, nivel. hice están en eso, la pero cuarta fila. me salieron más cuadritos sin texto. Ya, bórrelos. Los que le aparezcan, si le aparece un cuadrito de más, por ejemplo, si usted presiona aquí Enter, le va a salir un nuevo cuadro. Si usted presiona Tab, le va a salir un nuevo cuadro vacío. Usted no lo necesita, usted simplemente lo borra. Si ustedes tienen movido todo el cuadro, no se fijen en el cuadro, fíjense en los niveles. Tenemos fase 1, fase 2, fase 3. Tenemos fase 2, nivel de respuesta, fase 3. Entonces aquí la descripción no tiene que estar en el mismo nivel de respuesta, ¿verdad? Tiene que estar un nivel más allá. Y la coordinación, clasificación y nivel de mando y control tienen que estar alineados. Tenemos que poner espacio, aplastar en la tecla. La tecla espacio para- Tab, la tecla Tab, la que está arriba de bloquear mayúsculas, esa. Y si le sobra uno, lo borra. Y si se nos movió el desfase, le damos Tab. Tenemos que ver que esté alineado con los otros desfases. Y el de medida de rehabilitación, presionamos Tab porque tiene que estar un nivel más abajo del desfase 3. Ahí. Dígame. Puede acercar un ratito para ver. Dicen, pero ahí donde dijo nivel de mando y control táctico, te dijo que apretemos esa tecla. Y todavía yo tengo eso, la dejo ahí. Sí. Vamos a avanzar con otro nivel más. Entonces, tenemos que estar hasta aquí para poder continuar. Abrimos nuevamente aquí, dando clic en esta flechita, abrimos y cerramos la tablita. Nos vamos nuevamente a nuestro cuadro de texto. Debajo del nivel de mando y control, presionamos Enter y presionamos Tab. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya. Ahora vamos a escribir. Vamos a escribir tipo de evaluación. Dos puntos, presionamos Enter. Funciones, dos puntos, presionamos Enter. Y responsables, dos puntos, y nos quedamos hasta ahí. Bien, ahora vamos a buscar en el documento qué vamos a colocar dentro de cada una de estas partes. Qué tipo de evaluación se realiza, cuáles son las funciones y cuáles son los responsables. Entonces, vamos nuevamente aquí. Ya sabemos que de acuerdo al nivel de respuesta 3, para este tipo de emergencia, que la categorizamos como de alta complejidad, hay un nivel de mando y control táctico. Entonces nos vamos en la siguiente tablita y buscamos aquí, de acuerdo al nivel de mando de coordinación táctica, que es la que le corresponde a las inundaciones, tenemos su descripción, los COEs en los diferentes niveles territoriales y el tipo de evaluación, técnicas, operativas y de coordinación. Entonces copiamos este texto, técnicas, operativas y de coordinación, y lo escribimos en tipo de evaluación. Es decir, aquí, tipo de evaluación, teníamos dos puntos y escribimos dos puntos, técnicas, operativas y de coordinación. Bien. Luego, en funciones y en responsables, tenemos que irnos a la primera tabla, en la que nos habla acerca de la descripción, ahí van a ser los niveles de mando y los responsables. Entonces, tenemos técnicas operativas y de coordinación técnica. Entonces, podemos ver que los responsables de darle soporte de acuerdo al nivel de mando. Tenemos nivel de mando y control táctico, ¿verdad?
en cuanto a táctico, tenemos nivel de mando, técnicas operativas y de coordinación. Tenemos mando de coordinación táctica. ¿Cuáles son los responsables? Instituciones y organismos integrantes del COE en sus distintos niveles. Y tenemos en mando de coordinación operativa, tenemos decisiones operativas de respuesta, esa sería la descripción, esas serían las funciones, decisiones operativas de respuesta, plazo inmediato, entidades de primera respuesta, socorro territoriales. ¿Cuáles son los responsables? Policía Nacional, puesto, mando unificado, recursos humanos, técnicos y material de las entidades de socorro. Y tenemos las instituciones y organismos integrantes del COE en sus distintos niveles, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los responsables en este caso? De acuerdo a el nivel de mando, tenemos que es mando de coordinación táctica, ¿verdad? Nivel de mando y control táctico. Entonces, sería esto. Instituciones y organismos integrantes del COE en sus distintos niveles. Bien. Y sus funciones serían simplemente decisiones tácticas a corto plazo. Entonces, hasta ahora nuestro diagrama está así, por fase. Fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 de alerta. La fase 2 de respuesta. De acuerdo a un nivel de respuesta, su descripción, su coordinación, clasificación. Se clasifica como una emergencia de alta complejidad, inundaciones. Y su nivel de mando y control, que es de tipo táctico. ¿Qué tipo de evaluación se realiza? Técnicas operativas y de coordinación. ¿Cuáles son las funciones? Decisiones tácticas a corto plazo. ¿Y cuáles son los responsables? Instituciones y organismos integrantes del COE en sus distintos niveles. Entonces, hasta ahora tenemos así nuestro cuadrito de texto. Tenemos primer nivel, segundo nivel, fase 1, fase 2, fase 3. Tercer nivel, alerta, respuesta y medidas de rehabilitación. Cuarto nivel está dentro de respuesta, que son descripción, coordinación, clasificación y nivel de mando y control. El quinto nivel está dentro del nivel de mando y control, es decir, desfasado una unidad hacia la derecha. ¿Cuáles son esas categorías? Tipo de evaluación, funciones y responsables. Dígame. ¿Qué iba en responsable que no puedo ver bien? Bien, ok, pero ahí estoy dejándoles el cuadro para que visualicen cómo va organizada la información. Aquí es donde tienen que fijarse que les quede correctamente ordenado. Y ya pues, si tienen eso ubicado correctamente, el cuadro por sí solo se va a ir ajustando. En el cuadro no hay que modificar nada de forma manual, es acá en la entrada de texto. Bien, ahora vamos a la fase 3, a las medidas de rehabilitación. Dentro de las medidas de rehabilitación, vamos a fijarnos en los aspectos y los responsables. Entonces, nos situamos aquí en medidas de rehabilitación, presionamos Enter. Ven que se acaba de agregar un nivel, pero debajo nosotros no lo queremos así, queremos que sea una subclasificación de las medidas de rehabilitación. Entonces vamos a tener que presionar la tecla Tab. Y ahí vieron cómo se cambió de nivel. Entonces, ahí vamos a escribir cuál es ese aspecto. Recordemos que habían 4, estaban numerados por literales en el documento. A, B, C y D. Y también de cada aspecto tenía sus responsables. Entonces presionamos Enter y vamos a escribir responsables. 2 puntos. Bien, entonces vamos a buscar en el documento cuáles son esos 4 aspectos
y cuáles son los responsables de ellos. Entonces nos encontramos en la fase 3. Aquí tenemos fase 3, rehabilitación temprana, medidas de rehabilitación. Nos dice, las acciones de rehabilitación son graduales en su implementación y deberían considerar los siguientes aspectos. Y ahí nos habla. Primer aspecto, restablecimiento de servicios básicos. Entonces, ese lo vamos a agregar en nuestro cuadro. Primer aspecto, presionamos Enter y presionamos Tab. Y escribimos, restablecimiento de servicios básicos. Luego, presionamos Enter. ¿Cuál es el segundo aspecto? Restablecimiento de infraestructura esencial, entre paréntesis, crítica. Presionamos Enter. Luego tenemos el siguiente aspecto, seguridad en zonas afectadas. Y presionamos Enter. Y el último aspecto, restablecimiento de telecomunicación. Bien, vamos a ver cómo se ve dentro de nuestro cuadro. Así, fase 3, medidas de rehabilitación, aspectos, tenemos 4 aspectos, y ahora vamos a agregar a los responsables. Entonces, nos situamos en responsables, presionamos Enter, presionamos Tab, y ahí vamos a ir agregando. Por cada aspecto, al lado, su responsable. Entonces, ¿quién es el responsable de restablecer los servicios básicos? Vamos a leer. Esta es una de las principales acciones a desarrollar en la fase de rehabilitación temprana, respondiendo principalmente al daño causado a la infraestructura respectiva, los recursos y capacidades con que cuente para su rehabilitación. El restablecimiento de estos servicios y la rapidez con que se lo haga responderá a una planificación ante emergencias y desastres previos, a una evaluación bien realizada por la institución proveedora del servicio y las coordinaciones y planificación establecida por las instituciones competentes en esta temática. Entonces, ya sabemos a quién le compete, ¿verdad? Lo habíamos definido en el nivel anterior. Entonces, aquí simplemente vamos a agregar que le corresponde a la institución proveedora del servicio realizar su evaluación. Y ya sabemos que aquí corresponde a las instituciones y organismos del COE en sus distintos niveles. Luego tenemos el segundo aspecto, restablecimiento de infraestructura esencial, a cargo de los responsables de la administración del sistema afectado. Entonces, es decir, los administradores si es que se afecta el sistema de salud, pues el Ministerio de Salud. Si es que es el de Educación, los administradores, el Ministerio de Educación. Y así, dependiendo de cuál es ese sistema que se haya visto afectado. Presionamos Enter y escribimos eso. Responsables de la administración, o administradores mejor. Administradores del sistema afectado. Y entre paréntesis podemos escribir unos cuantos, no todos. Salud, educación, para saber que nos referimos a los ministerios. Energía, etc. Bien. El tercer aspecto, seguridad en zonas afectadas, ¿a quién le corresponde? Al grupo de trabajo operativo número 2, a cargo de la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas. Entonces, presionamos Enter y escribimos Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esa es una abreviatura, FFAA. Y el último, el de restablecimiento de las comunicaciones, no nos dice específicamente a quién le compete, ¿verdad? Solo dice que se encarga de garantizar la continuidad de las telecomunicaciones, resguardo de infraestructura crítica de telecomunicaciones, información sobre las fallas en el sistema y transmisión o retransmisión de mensajes de alerta. No nos dice algo en específico, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que al inicio había alguien encargado de esa parte, ¿verdad?
del soporte de infraestructuras y tecnología. Teníamos acá, que era el Servicio Integrado de Seguridad. Podemos decir que a ellos les puede corresponder, o podemos simplemente dejarlo ese abierto porque no hay alguien específico a quien le corresponde. Bien, entonces nuestro cuadro, nuestra parte de la fase 3, se debería ver de esta forma. Tenemos aspecto y responsable. Tenemos 4 aspectos, solamente tenemos 3 responsables porque del cuarto aspecto no hay un responsable indicado, ¿verdad? Ya quedaría pues a criterio de los responsables que tengan el nivel de mando y control. Bien. Entonces, así quedaría nuestro esquema con esa estructura organizativa. Ahora, lo demás va a consistir en darle formato. Eso lo pueden modificar ustedes sí de forma manual. ¿Cómo? Le dan clic Señorita, ¿qué encima. abajo de la que dice administradores del sistema afectado, salud, educación, energía? Dice Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Denme un momento para explicarles rápidamente cómo pueden editar. Si se van aquí en formato, ahí ustedes pueden cambiarle el color de cada uno de los cuadritos. O aquí Y así pueden cambiarlo enviamos académico. de forma general. Pueden dejarlo, esto sí, a preferencia suya. Luego, ese esquema, usted también pueden hacerlo más grande, pueden aumentarle el tamaño de letra, lo toman de una esquina, lo extienden un poco y lo pueden hacer más grande. Luego esto lo copian, simplemente se sitúa encima, dan clic derecho, copiar, y luego lo pegan en su documento de Word. De lo que es responsable. Institución proveedora del servicio, administradores del sistema afectado y Policía Dice, y Nacional ahora y donde Fuerzas era Armadas. panel de texto al lado de la aplástola X. Sí, usted lo puede abrir y cerrar con esta flechita. Ya, el diseño como usted le hizo, o sea, el diseño así que vayan en ese orden. Usted le da clic encima y aquí en diseño Smart Art puede cambiar los colores. Bien, No, déjenme explicarles rápidamente. Es lo que ustedes tienen que presentar en mi académico. Este archivo lo guardan. Archivo, guardar, le ponen un nombre, pónganle de nombre esquema con estructura organizativa. Deben guardar como, seleccionan una carpeta de destino. Bien, y lo guardan. Y ese archivo ustedes lo presentan en mi académico en la actividad de desarrollo del pensamiento. Pero lo que ustedes van a tomar para su trabajo de su proyecto es lo siguiente: lo cogen, lo copian, control C o clic derecho, copiar. Abren su documento de Word con su proyecto. Y ahí lo pegan. Bien, y lo pegan ¿en qué parte? Aquí, en esquema gráfico con la estructura organizativa. Entonces, clic derecho, pegar, o la tecla control y la tecla V, y ahí ya lo pegan. Bien, entonces ahí finalmente lo colocan imagen PNG. dentro de su proyecto. No, aquí simplemente lo están pegando como un archivo, nada más, copiar y pegar. Pero lo que ustedes me presentan a mí por mi académico es este archivo de Word con el documento solito, que lo trabajaron en una hoja aparte. Bien. Listen, ¿y esa clase se va a subir a Classroom? Sí. Dicen, es decir, que Justo no vi la parte donde era de copiar y pegar en el documento de Word.
Y en el académico le enviamos con el documento del plan de emergencia o así como El hicimos documento de ahorita. Word, este de aquí, es el que les estoy indicando con este nombre, Ese esquema de con ahí, ¿no? estructura organizativa, correcto. Este lo Entonces ahí se presentan llama por de mecánica. Solo eso nomás. Sí. Bien. Ok, vamos a finalizar la clase porque ya nos hemos quedado sin el tiempo. Nos vemos aquí en la siguiente clase en matemáticas para trabajar la actividad de consolidación. Nos vemos más tarde. Paz y bien. Chao, licenciada, pase bien.